Con Thaís Gadea Lara porque hoy es el Día de la Tierra. Sí, efectivamente, miércoles 22, si no me equivoco, viste, ya medio que no sabemos en qué día estamos, pero gracias a Thaís sí nos enteramos que hoy es miércoles, que es 22 y que es el Día de la Tierra. Thaís, ¡feliz día! Hola, Diego. Sí, siempre me genera confusión, ¿no? Si decimos feliz día, porque son fechas como para recordar lo que estamos haciendo vamos a hacer un minuto de silencio también. Con el planeta. No, bueno, pero sí pueden servir para lo que hay que hacer, ¿no? Para proteger al planeta. Es una fecha muy particular este año por dos motivos. Por un lado, porque es el 50 aniversario, ¿sí?, de aquel primer día de la Tierra en 1970 en los Estados Unidos. Y por el otro lado, por el contexto, obviamente, ¿no?, de la crisis por el coronavirus que ubica, ¿no?, a esta fecha desde otro lugar. Si te parece, vamos a hacer un poco de recordatorio de cómo es que surgió, ¿no?, este Día de la Tierra, que fue, como recién decía, en los Estados Unidos en 1970. Recordemos que durante la década del 60 ya venía creciendo, ¿no?, el movimiento ambiental y una mayor conciencia respecto del cuidado del ambiente, al mismo tiempo que, por ejemplo, no existían regulaciones para la contaminación y el impacto que las empresas generaban en el ambiente. El bestseller de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, fue también un puntapié, ¿no?, sobre, en ese caso, el impacto de los químicos en el campo, ¿no?, y en el ambiente. Y ahí estamos viendo imágenes de lo que fue ese primer Día de la Tierra en los Estados Unidos, fecha en la cual el 22 de abril de 1970 se estima que más de 20 millones de personas salieron a las calles en distintos puntos de los Estados Unidos para protestar en favor del ambiente y sobre todo en favor de que haya mayores medidas, ¿no?, de control y de regulación para proteger no solo la salud del ambiente, sino también la salud humana. Y lo interesante de esto fue que tuvo consecuencias a nivel político, porque luego se realizaron cambios a nivel legislativo para mayor control, sobre todo relacionado con, por ejemplo, las regulaciones en contaminación del aire, y también culminó ese año 1970 con la creación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, hoy con un rol muy discutido, ¿no?, bajo el mandato de Trump, porque está liderada de hecho por un lobista de la industria del carbón. Pero aquel entonces significó contar, ¿no?, con un nuevo actor en pos de la regulación, sobre todo de las actividades empresariales en favor del ambiente. Los dos actores principales a nombrarte de aquella primera fecha son, por un lado, el senador por Wisconsin, Gaylord Nelson, que fue un poco quien venía trabajando políticamente, ¿no?, en la protección del ambiente, acompañado de quien se considera como el pionero, ¿no?, del movimiento ecologista moderno, que es el activista Dennis Hayes, que seguramente estos días lo van a poder ver en distintas entrevistas que está dando. Recomiendo de hecho una muy buena en The New York Times. Pero de 1970 pasaron 50 años y hoy, en 2020, el tema que se eligió para este Día de la Tierra es obviamente la acción climática, entendiendo que el cambio climático es el principal desafío, ¿no?, de este tiempo. Estaba viendo, claro, en esas fotos, ¿no? Habrán sido unos loquitos, ¿no? Decís, hippies, ¿no? Porque encima 1970, sí, justo estaba cerrando la década de 60. ¿Qué precursores, no? Porque hasta ese entonces no había existido ni el tema del agujero de la capa de ozono, que fue como el primer tema, más o menos muy ochentoso lo que estoy diciendo, pero fue como el primer llamado de atención, ¿no? Se derriten los polos, etcétera. Y después vienen todos los cambios climáticos que estamos viviendo en los últimos 5 o 10 años. Pero vos decís, 22 de abril de 1970... a comparación de hoy, está muy bien, ¿no? Y sin embargo, ellos ya veían un peligro. Sí, por eso te digo, muy interesante ya lo que venía pasando, ¿no?, en la década del 60 y cómo algunos autores, como la bióloga Rachel Carson, empezaban a escribir sobre el impacto que las actividades humanas tenían en el ambiente. Y también otra cosa interesante es que esto se gesta desde los estudiantes universitarios. De hecho, la fecha se eligió también para que caiga un miércoles, para que los estudiantes no estén próximos al fin de semana, que algunos regresaban a sus ciudades, y digamos los jóvenes, ¿no? Y eso me recordó también a todo lo que vimos el año pasado con los jóvenes de nuevo en las calles, ¿no?, exigiendo mayores medidas por parte de los políticos. Y lo que es interesante también es cómo se está aprovechando hoy, en el 2020, en el contexto de esta crisis por el coronavirus, para relacionar, ¿no?, estas dos crisis y la necesidad de actuar. De hecho, hoy el mensaje por parte de Naciones Unidas
se vincula con esto de que es necesario actuar ante las dos crisis y que también es necesario aplanar otra curva, que es la curva justamente del aumento, ¿no?, de la temperatura de la superficie del planeta. Hay que limitar ese aumento y para ello es necesario reducir, ¿no?, las emisiones de gases de efecto invernadero. Claro. Si te parece, vamos a escuchar el mensaje, ¿sí?, que dio el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. The impact of the coronavirus is both immediate and dreadful. But there is another deep emergency, the planet's unfolding environmental crisis. Biodiversity is in steep decline, and climate disruption is approaching a point of no return. We must act decisively to protect our planet from both the coronavirus and the existential threat of climate disruption. The current crisis is an unprecedented wake-up call. We need to turn the recovery into a real opportunity to do things right for the future. I'm therefore proposing 6 climate-related actions to shape the recovery and the work ahead. Bueno, y el secretario general de Naciones Unidas. Sí, así es. Y eso, viste que él concluía diciendo estas 6 medidas vinculadas con el clima para la recuperación, sobre todo porque muchos hablan de cómo va a ser la recuperación económica, ¿no?, post pandemia. Y para mencionar algunos datos destacados de esas 6 medidas que él incluye, que van desde dónde invertir, desde dónde colocar el dinero en la recuperación, que sea más hacia una economía verde, hacia una transición energética y no hacia donde se venía antes, ¿no? Claro. O sea, hacia una economía más verde y no tan gris. Y otro punto también interesante, sobre todo pensando en Argentina, ¿no?, y nuestro sistema energético, volvió a reforzar la necesidad de quitarle los subsidios, ¿no?, a la industria de los combustibles fósiles y que las empresas contaminantes paguen por la contaminación que generan. Eso te diría como los puntos más destacados. Mucho se va a hablar de cómo va a ser esta recuperación, ¿no?, post pandemia, que tenga en cuenta la acción climática para no volver a hacer aquellas cosas que veníamos haciendo mal antes, ¿no?, de la pandemia. Clarísimo, Thaís. Bueno, pusimos el mundo conmemora el Día de la Tierra y no festeja por todo lo que acabas de contar. Así que bueno, así todo, te digo feliz día, tímidamente casi, ¿eh? Feliz día para todos, ¿no?, que somos parte de la Tierra. Así Muy es. bien. Gracias. Bueno, gracias a vos, Thaís.